Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto tenerlos nuevamente en la clase para seguir hablando del tema de derechos humanos, de la filosofía de los derechos humanos, ¿verdad? Y pues en la clase pasada vimos una corriente filosófica que tiene muchísimos años, como es el naturalismo. La concepción de que los seres humanos tienen derechos fundamentales solo por el hecho de ser seres humanos, ¿verdad? Que hay derechos además que son eh, superiores a la legislación vigente, la legislación ordinaria, que son precisamente los derechos naturales. Eh, la contracara de esa corriente filosófica es el positivismo, que dice que los derechos solo son aquellos que están escritos, solo son aquellos que se encuentran establecidos en la legislación, ya sea constitucional o legislación ordinaria. Y ese es el debate de la filosofía del derecho, prácticamente la lucha por eso, de esas dos visiones, que se traduce en la lucha por cómo se interpretan los derechos en los tribunales. Sin embargo, hay mucho más allá que solo naturalismo y que positivismo en la filosofía del derecho. Hoy vamos a ver algunos naturalistas y también algunos positivistas, pero van a coincidir en una serie de ideas y vamos a llevar un poquito un hilo histórico en el resto de las clases, porque al final de cuentas los derechos humanos han ido evolucionando, han ido perfeccionándose, han ido universalizándose y así también el pensamiento filosófico sobre los derechos humanos ha tenido esa misma evolución. Entonces vamos a ir llevando casi totalmente un hilo histórico conductor a partir de esta clase, ¿verdad? Porque las anteriores pues eran un poquito más generales. Hoy vamos a hablar de los derechos humanos en el liberalismo. Y para eso, pues vamos a apoyarnos en la presentación acostumbrada, ¿verdad? Por lo menos en estas primeras 4 clases, vamos a tener presentaciones de este tipo y ya después vamos a variar un poco la metodología del curso. Vamos a compartir entonces la pantalla. Cualquier duda o comentario me avisan y si se me escucha muy lento es por alguna cuestión del internet, entonces me avisan también para intentar solucionar ese problema. Hablemos un poco de los derechos humanos y el liberalismo, pero el liberalismo clásico. ¿Qué entendemos por liberalismo? Liberalismo, igual que en el caso de marxismo, son doctrinas que no se limitan nada más a ser una doctrina económica. El liberalismo es una doctrina filosófica, política, social y económica, que pone al ser humano y a su libertad individual en el centro de todo, ¿verdad? El valor fundamental del liberalismo, tanto en lo político como en lo social como en lo económico, es la libertad. Esta doctrina defiende que el Estado debe tener límites estrictos para no controlar la vida de las personas. Por supuesto, si la libertad es el bien supremo de esta doctrina, el Estado tiene que meterse lo menos posible en afectar ese bien supremo, ¿verdad? En dañar la libertad. La libertad es lo principal. Por supuesto que esta doctrina tiene un vínculo directo con los derechos humanos, pero especialmente con los derechos humanos llamados de primera generación, los derechos humanos eh, de libertad, libertad de emisión del pensamiento, libertad de acción, libertad de reunión, libertad de manifestación, libertad de industria, ¿verdad? Esos son los principales derechos que protege esta corriente filosófica. Y también el libre mercado es parte de estos derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el surgimiento mismo de esta corriente pues viene directamente vinculada con esto. Vamos a explicar un poco los antecedentes históricos para entender
¿Por qué la libertad es tan importante para estas personas? Bueno, el liberalismo tiene 4 ideas centrales. En primer lugar, el individualismo, es decir, la persona humana individual es el centro de todo, ¿verdad? De todos los derechos, de todo el Estado. La importancia es la persona y sus derechos, entre ellos, pues los derechos de libertad y los derechos de la propiedad también. Pero el segundo valor más importante después de la vida es, por supuesto, la libertad individual. Y la libertad individual incluye también la autonomía personal y de conciencia, poder decidir, poder también tomar decisiones propias en términos políticos, en términos jurídicos, en términos sociales, en términos económicos. La persona es un sujeto con autonomía de la voluntad y como tal puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Esa es una premisa fundamental del liberalismo. Y como tal puede también ejercer sus derechos en libertad. Puede decidir qué decir y qué no decir, puede decidir por quién votar, puede decidir qué se puede dedicar a vender o qué puede dedicarse a trabajar, su profesión, etcétera. Todo eso es algo fundamental. La igualdad ante la ley, todas las personas tienen los mismos derechos, por lo menos en términos formales, ¿verdad? Y esto se entiende cuando veamos por qué surge el liberalismo, nos vamos a dar cuenta que ellos peleaban contra los privilegios relacionados con el origen de la persona, relacionados con la herencia. Para el liberalismo, todas las personas tienen el mismo valor porque viene de pelearse contra un régimen que ponía a las personas de diferente valor. Y los límites al poder del Estado. ¿Cómo se ponen límites a un Estado? Pues en la historia del liberalismo, una forma de poner límites fue mediante leyes que tienen que obedecer también los soberanos y mediante la división de poderes, ¿verdad? Aunque nos adelantamos un poquito planteando cuáles son las ideas centrales del liberalismo, va de la mano con la definición y ahora vamos a explicar un poco por qué son estos los elementos fundamentales. Tenemos que entender que el antecedente al liberalismo lo encontramos en la Edad Media. La Edad Media que duró 1000 años, recuerden, de la caída de Roma en el 500 y algo después de Cristo hasta más o menos el 1500, con la llegada del Renacimiento, el descubrimiento de América, la caída de Constantinopla. Entonces, en ese gran periodo de la historia, que es casi la mitad de la historia de la humanidad a partir del nacimiento de Cristo para acá, 1000 años de tiempo, se instauró en Europa, que obviamente era el centro del mundo en ese momento, no porque no hubiera otras civilizaciones o no porque no hubiera otras realidades, sino porque es la que más nos ha afectado a nosotros como Occidente. Y el tema de los derechos humanos, aunque cuando vimos en la historia no es un invento occidental, sí es en Occidente donde ha tenido su mayor desarrollo. Teníamos un sistema durante la Edad Media donde el ascenso social estaba condicionado por de dónde venían las personas, quiénes eran sus padres, dónde habían nacido. Había un problema, usted podía ser el hombre más talentoso del mundo, el hombre más inteligente, pero si no venía de una familia con una herencia, si no venía de la nobleza, no podía ascender socialmente y por lo tanto tampoco podía acceder a ciertos puestos políticos. Estaba muy estratificado y la mayoría de puestos de poder estaban reservados por la nobleza, aunque usted tuviera dinero, porque había en algún momento, cuando va evolucionando la Edad Media, hay personas que empiezan a ganar dinero por su labor de comerciantes. Se arriesgan, ganan, trabajan, especulan, logran dinero, pero no pueden ascender socialmente aunque tengan dinero porque no son parte de la nobleza. Esto también pasaba en la antigua Roma, ¿verdad? Donde los patricios y las familias que fundaron Roma tenían cargos reservados, ¿verdad? Y se mantiene durante la Edad Media, a pesar de que en antigua Roma, pues sí hubo un poder de la plebe, en la Edad Media era más estratificado todavía. Esta imagen nos puede
decir un poco cómo estaba tan estratificado esto. Si se dan cuenta, es una pirámide muy fuerte donde hay unos grupos privilegiados y grupos no privilegiados. En la cúspide de la pirámide encontramos al rey, al monarca, la división de las tribus que invadieron el territorio de la antigua Roma, pues generó diversos reinos que después se convertirían la mayoría de ellos en estados. Francia, España, Inglaterra, varios ducados y condados en Italia, Alemania también, varios ducados. Entonces el rey estaba en la cúspide de todo esto, abajo de él la alta nobleza y el alto clero, que era por familias, eran las familias de quienes acompañaron a los antecesores del rey en la conquista original. Y luego la nobleza media, que era los caballeros que habían luchado, pero que también venían de la nobleza, y los nobles urbanos. Había alta nobleza y baja nobleza. Y la baja nobleza, pues también venía por herencia, un conde, un duque, un marqués, ¿verdad? Había toda una serie de estratificaciones sociales. Pero abajo de ellos había una serie de grupos no privilegiados. Y estos grupos, si se dan cuenta, pueden ascender hasta cierto punto en la pirámide. Hay unas ventanitas abiertas donde podría ascender alguien que viene de ser una familia de siervos, jornaleros, campesinos, puede ir subiendo a ser ya, tener algunas poco de tierra, ser artesanos, pequeños comerciantes, y pueden llegar después a subir hasta ser soldados, a ser comerciantes más ricos, labradores más ricos. Algunos tienen también servicios religiosos, pero no de alto clero, sino de bajo clero, ¿verdad? Pero toda esa gente no puede seguir ascendiendo porque no viene de la nobleza. Y ahí es donde les digo, surge una acumulación de capital, surge una acumulación de dinero y de poder, pero que no puede sustituir a la nobleza, no puede ascender socialmente. Entonces toda esta gente empieza a tener mucho poder, mucho dinero y mucho resentimiento hacia la nobleza. Y surge esta clase que se llama la burguesía, porque surge en los burgos de las ciudades. Esto va aparejado además a un proceso de urbanización de las ciudades, ¿verdad? Se pasa de los campos a las ciudades, se van creciendo las ciudades, las grandes ciudades, Londres, París, Madrid, va creciendo cada vez más y va creciendo esta clase social también que no puede ser la dominante, pero sí tiene los medios suficientes ya, ¿verdad? Y esto llega a un nivel, se combina el auge del comercio, el descubrimiento de América, el descubrimiento de nuevas rutas hacia Asia, hace que estos comerciantes, que son los que emprenden estos grandes viajes, no son nada más los reyes, los nobles, sino que son financiados por los comerciantes, los que digamos, lideran estas exploraciones, pero además los que arriesgan su capital y ponen su dinero para financiar las rutas comerciales, pero además tienen que pagarle muchos impuestos. Estos comerciantes pagan muchos impuestos. ¿A quiénes? A la nobleza y a los reyes, ¿verdad? Esto va de la mano con la urbanización, el surgimiento de las ciudades. Llega la lucha religiosa con la llegada del protestantismo, que es un cisma de la iglesia en Europa que afectó durante muchos años. Hubo guerras religiosas entre cristianos evangélicos y católicos, hasta que los reyes definen qué religión va a tener su ciudad o su país. Y esto va acompañado de nuevas ideas, producto del Renacimiento y sobre todo de la Ilustración. La Ilustración entendida como un proceso, un momento histórico en que las ideas, se busca la verdad de las cosas, evitando los dogmas religiosos y superando las que hasta entonces era el paradigma que era aristotélico, ¿no? Ahí surgen figuras como Francis Bacon, Descartes, con nuevos métodos científicos que van a superar la filosofía tradicional. Entonces se tambalean las estructuras tradicionales y la clase media burguesa es la que concentra buena parte del poder económico.
empiezan las desavenencias sociales, empiezan los procesos de guerras, la guerra de los 30 años, que es particularmente fuerte en Europa, y los estados dicen, bueno, ya no podemos seguir con el modelo de la Edad Media, se está saliendo de control esto, tenemos que concentrar el poder en los monarcas absolutos. Entonces se va en casi todos los países europeos a concentrar el poder en la figura de unos reyes que tienen un poder enorme, que tienen un poder tiránico prácticamente, despótico. Un ejemplo es Luis XIV en Francia, que llega a decir el Estado soy yo, porque asume todas las funciones del Estado y todas las funcionan alrededor del rey. Pero también lo hace Enrique VIII en Inglaterra, también lo hace Catalina la Grande en Rusia. Después, pues, digamos, los varios monarcas europeos asumen esa función del absolutismo como mecanismo de control del poder, ¿verdad? Y de regular también la economía. Surge el llamado mercantilismo, que es un sistema económico por medio del cual los reyes regulan prácticamente el mercado, con quién se comercia y con quién no. En América teníamos, por ejemplo, la Compañía de las Indias Españolas, que estaba controlada por el Reino de España y decía con quién sí podía comerciar. Los países que eran parte de España no podían comerciar con otros estados si no había permiso primero de los reyes, ¿verdad? Ellos controlaban todo el comercio, ellos controlaban todo y esto era lo que no querían los comerciantes. Los comerciantes querían hacer un libre mercado, poder comerciar con cualquiera que les pudiera comprar sin tener que pasar por esa gran cantidad de controles y de impuestos al Estado. Entonces, de ahí surge también un movimiento en contra de esto, que es el liberalismo precisamente, pero también surge un movimiento académico a favor del absolutismo. Y el mejor ejemplo de esto es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ya lo habíamos platicado un poco de él la semana pasada, él es inglés, vive de 1588 a 1679. Él es el primer contractualista. ¿Qué significa contractualismo? El contractualismo es la idea de que los seres humanos se pusieron de acuerdo para crear el Estado por medio de un contrato social, por medio de un pacto social. Lo atribuimos principalmente a Rousseau, el contrato social, pero antes de Rousseau ya Hobbes había platicado de esto. Hobbes decía que antes del Estado, el hombre vivía en un estado de naturaleza salvaje, de guerra permanente, donde se atacaban todos entre todos. Y para poner paz en esa situación caótica de anarquía, el hombre crea al Estado, crea este ente superior a los hombres individuales, formado por la unión de la soberanía. Las personas renuncian a su derecho de autodefensa y crean a este ente ficticio que a él le llama el Leviatán. Ahí su nombre, su libro principal, el Leviatán, que era un monstruo marino de la Biblia, enorme. Pues entonces él dice, creó el hombre al Leviatán, creó al Estado para defender a los hombres. En relación a los derechos naturales, el pensamiento de Hobbes era contradictorio. Si bien él reconocía que existían los derechos naturales, que habían derechos intrínsecos en los hombres y que todos los hombres tienen por el solo hecho de ser hombres, él decía que no eran superiores a la legislación que daban los reyes, que los reyes podían en determinado momento violar los derechos naturales, ¿verdad? Salvo el de la vida, porque la vida era lo más sagrado y ahí sí había derecho de autodefenderse, porque precisamente eso es lo que había cedido el hombre al crear al Estado. Entonces no podía el Estado ir en contra de la razón por la cual fue creada, que era defender la vida de la persona. Pero el sistema de gobierno preferido para mantener la paz, para garantizar la vida de los seres, era, según Hobbes, el Estado absolutista, el rey superpoderoso que puede irse encima del derecho natural. Por eso se le conoce a él como al teórico del absolutismo.
Sin embargo, aquí es donde choca las teorías de Hobbes con otro autor importante que es John Locke, ¿verdad? John Locke, que vive de 1632 a 1704 y es considerado el padre del liberalismo. Ahora, Hobbes muere, digamos, en 1679, después de la Guerra Civil Inglesa. Y la Guerra Civil Inglesa precisamente fue la primera guerra donde se depone a un monarca absolutista. Y lo deponen los nobles, en primer lugar. Pero luego, o sea, ya es un avance. Los nobles dicen, usted no puede abusar de su poder. Entonces, es depuesto. Pero luego se van todavía más a fondo. Hay una revolución en Inglaterra que se llama la Revolución Gloriosa, donde se establece el sistema de gobierno como tal parlamentario. Le quitan el poder al rey y se lo dan al parlamento. Y aquí ya no es nada más los nobles, ya es también una serie de personas de la alta burguesía, ¿verdad? Ya son esa clase de comerciantes industriales que siempre fue más fuerte en Inglaterra que en el resto de Europa. Inglaterra fue la que lideró la revolución industrial, Inglaterra fue la que lideró el comercio marítimo transcontinental, ¿verdad? Entonces, no es de sorprenderse, además, por ser una isla, no es de sorprenderse que tenga su propio desarrollo. Fue el primer país que se asume como tal también protestante, ¿verdad? Con cuando Enrique VIII toma la decisión de ser el jefe él propio de su iglesia. Entonces ya Inglaterra tenía varios antecedentes de lucha contra el absolutismo o contra un poder superior. En este caso el papado, con el tema de la religión, pero además también le había ya planteado el Bill of Rights, también se había planteado ya la Carta Magna, ¿verdad? Entonces, los antecedentes históricos de Inglaterra son esos, por eso hoy empiezan las revoluciones liberales y serán hasta 100 años después cuando lleguen a cabo las otras revoluciones liberales, que sería la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. El liberalismo surge en Inglaterra y uno de los padres, por lo menos el padre teórico del liberalismo, es John Locke. Él era filósofo y era médico también. Y en la Revolución Gloriosa estaban dos partidos políticos, los liberales, que eran los Whites, que era precisamente el partido de John Locke, y los Tories, que eran los conservadores. Y John Locke es asesor político de los liberales y además escribe sus dos libros fundamentales, que son los dos tratados sobre el gobierno civil. Es particularmente importante el segundo tratado. Está en internet, ustedes lo pueden buscar. El primer tratado se refiere sobre todo a por qué los reyes no tienen el derecho divino. Pero el segundo tratado además establece la forma de gobierno. ¿Y por qué es tan importante John Locke para el tema de la filosofía de los derechos humanos? Bueno, Locke es un jus naturalista. No lo mencionamos en la clase anterior porque nos íbamos a detener un poco más en su pensamiento en esta clase. Él cree que las personas poseen derechos antes del Estado, que ya por el hecho de ser personas tienen una serie de derechos fundamentales, aunque el Estado no los haya reconocido, aunque el Estado no existiera, ellos tienen una serie de derechos. Por supuesto, el principal es la vida, pero ahí mete como segundo derecho la libertad, como tercer derecho la propiedad, que la libertad y la propiedad es lo que distingue, dice él, a los seres humanos de los animales. Los animales todos tienen vida, pero no tienen libertad, la autonomía de la voluntad, poder escoger lo bueno y lo malo, que eso es dado por Dios, dice él, igual que los derechos fundamentales son dados por Dios. Cuando Dios le da al hombre la autonomía, le da el derecho a la libertad. Se le da la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo, le está dando la posibilidad de elegir qué quiere decir, qué quiere pensar y también a qué se quiere dedicar. Y la propiedad es lo que distingue precisamente a los seres humanos de los animales, la posibilidad de apropiarse del fruto de su trabajo, más allá de su mero consumo, ¿verdad? Más allá de la sobrevivencia, el proceso de construcción, el proceso de acumulación de riqueza es lo que distingue
a los seres humanos de los animales. Y estos derechos no dependen de que el gobierno los conceda. Ya solo por ser seres humanos tiene estos derechos la gente. Eso es lo que dice John Locke. Y por eso él también es contractualista, así como Hobbes. Él cree que antes del Estado hay un estado de la naturaleza, que es el estado original de las personas, pero él no está de acuerdo con Hobbes en que sea una guerra permanente. Él dice, puede haber también momentos de paz, pero puede haber guerra cuando unas personas intentan perjudicar a las otras, ¿verdad? Entonces, las personas, aún en el estado de la naturaleza, están sometidas a una ley natural que establece que nadie le puede quitar a otras personas su vida, su libertad, su salud y la propiedad. Entonces, aquí hay varias ideas centrales. El primero es que las personas tienen derechos y deberes y un naturalismo antes que exista un gobierno, y que además la ley natural dice que no se le puede quitar a otros la propiedad, la vida, la libertad, ¿verdad? Eso es parte de el entendimiento que surge de la autonomía de la voluntad del ser humano. Entonces, si ya tienen las personas derechos y existe una ley natural que sería las obligaciones de cada persona, ¿para qué crear un Estado? Entonces él dice, ¿para qué sirve el Estado? Lo responde que los individuos crean un gobierno mediante un pacto o consentimiento. ¿Para qué? Para proteger sus derechos, para garantizar su seguridad, para administrar justicia y para resolver conflictos. Solo para eso crean el Estado, no para nada más, dice él. Entonces aquí hay otra idea fundamental. El poder político es limitado. Locke dice, el Estado no se tiene que meter en todos los aspectos de la libertad de la gente. Se tiene que meter nada más para proteger los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Vida, libertad, propiedad, ¿verdad? Salud. Eso es lo que tiene que proteger el Estado. Que nadie más afecte esos derechos. Entonces, ahí están las funciones fundamentales del Estado para Locke y para todos los liberalistas, los liberales, perdón, es el Estado tiene que garantizar seguridad y justicia. Y esta doctrina se mantiene todavía en todo el mundo. Ahora hay neoliberales, vamos a hablar de ellos cuando lleguemos a esa parte, pero básicamente todos los liberales creen que el Estado tendría que enfocarse en eso, en proteger los derechos fundamentales de las personas a través de un sistema de seguridad, y ahí se empalma con lo que es su maestría y con la administración de justicia. Entonces él establece que los derechos naturales son un número pequeño de derechos. La libertad, lo que pasa es que es muy amplia, y de la libertad se derivan una serie de derechos como libertad de acción, libertad de emisión de pensamiento, libertad de asociación. Entonces, en la libertad de acción, precisamente, y en la libertad de elección, es donde surge la posibilidad de las personas de elegir su forma de gobierno. Porque a través de la autonomía de la voluntad es que ellos hacen el pacto, el consentimiento para crear un Estado, para que el Estado los proteja. Por ahí Javier levantó la mano, Leo. Creo que tiene una pregunta. Claro, por favor, Leo. Gracias, Amanda. Y sí, efectivamente, Javier, bueno, más que una pregunta, es como una duda en torno a todo este contexto histórico que es un poco complicado y digamos que es muy elaborado. Eh, Hay un periodo muy grande, digamos, en el que se pierde realmente la noción no solo de los derechos, sino de una estructura como tal o un régimen de gobierno, digamos. Recuerdo haber visto algo que mencionaba, si no estoy mal, Robert Dahl, sobre que no es precisamente el pensamiento liberal, eh, digamos, el precursor del modelo contrario al absolutismo, sino que ya existía la democracia como un modelo, como un sistema contrario a la tiranía en todo caso. Lo que no Bueno, logro cuadrar ahí es este ajá. periodo de casi 1200, 1500 años
en el que no hay una conexión clara de cómo se retoma nuevamente este pensamiento a través de todos los procesos de la Ilustración, del protestantismo y de todos estos eventos que mencionaba y que describía. Eso era una. Y la otra es que creo que sí existe una confusión que muchas veces se da entre el pensamiento político liberal y, y el pensamiento o filosofía más, digamos, con enfoque económico, que termina siendo, digamos, un pensamiento libertario más que liberal, perdón. Así que es como estas dos grandes incógnitas de que terminan confundiendo bastante, por lo menos en mi caso. Me queda muy claro quiénes son los que promueven este pensamiento y cómo se mantiene la tradición filosófica, pero creo que es como mucho más complicado y es necesario también cuando se habla de derechos humanos hablar de otras formas de gobierno y de otros enfoques más allá del enfoque europeo, digamos, ¿verdad? Porque creo que eso ha sido uno de los mayores retos y desafíos de la tradición filosófica, salir del enfoque europeo, sobre todo en los derechos humanos. Gracias. No, no, con mucho gusto. Al contrario, gracias a usted por la reflexión. Vamos a ver más allá de Europa, vamos a ver más allá, más adelante, cuando veamos otras perspectivas de la filosofía de los derechos humanos. En relación a los momentos donde la democracia en realidad existe, son bastante cortos periodos de la humanidad donde existe realmente la democracia. En Atenas, en Grecia, la democracia surge, pero es una ciudad en determinado periodo de tiempo. Tampoco todo el periodo histórico de Atenas surgió. En Roma también hubo democracia durante la República, que fue también unos 500 años básicamente de periodo de tiempo, pero no fue una democracia plena como la conocemos actualmente, era más democracia directa la de los atenienses. Lo que sí había en Roma era división de poderes y precisamente los liberales lo que hacen es ver hacia Roma, sobre todo Montesquieu, y se inspira mucho en Roma para establecer su forma de división del gobierno. Entonces, a ver, es difícil identificar un periodo histórico donde la democracia, salvo este de Roma, donde la democracia sea la forma predominante de gobierno. Porque sí, puede haber experiencias donde exista democracia como forma de gobierno, pero en lugares muy aislados, en ejercicios muy poco representativos o poco influyentes, ¿verdad? Del resto de la cultura. Y eso es lo que hace tan particular y por eso tal vez tenemos cierta fijación intelectual, teórica hacia las revoluciones liberales, porque permitieron abrir la puerta para que otros países, en el caso de América, por ejemplo, primero Europa y después América, adoptaran el sistema de una democracia, no una democracia plena, sino una democracia censitaria en ese primer momento, ¿verdad? Entonces, entiendo que no es el único caso, pero sí es el más importante, porque fue el que propició después la adopción del sistema liberal. Y el sistema liberal, en cuanto nos interesa ahorita, es nada más en cuanto a la protección de los derechos o cómo va evolucionando hasta determinar que la forma de gobierno va intrínsecamente relacionada con la protección de los derechos. Y totalmente de acuerdo en la segunda parte, ¿verdad? No nos vamos a meter a la filosofía económica liberal. Vamos a verlo nada más desde el punto de vista de los derechos humanos, pero hay una gran confusión. Varios economistas dicen que hay muchas interpretaciones de Adam Smith y de David Ricardo y de los liberales clásicos economistas, y cómo ha sido cambiado esta idea de los derechos. Pero
los derechos clásicos, la parte filosófica de los derechos humanos liberales, sí la encontraremos en este caso en Locke primero, y luego como forma de gobierno en Montesquieu y en Rousseau. Ahora, lo que sí le pediría es un poquito de paciencia para que más adelante vamos a ver más allá de Europa. Vamos a ver qué está pasando en África o qué se considera en África. El budismo también tiene una concepción directa de derechos humanos. Incluso el Oriente Medio tiene una concepción de los derechos humanos. Se puede decir que si es más o menos completa que la concepción occidental de los derechos humanos, porque están muy vinculados con el tema religioso, pero los vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y ahí vamos a poder identificar qué es lo que tienen bueno y qué es lo que tienen no tan bueno. Pero un tema fundamental que viene directamente de Locke es precisamente el derecho de resistencia. ¿Por qué? Porque si un gobierno está hecho solo para proteger los derechos fundamentales de las personas, entonces, cuando afecta la libertad, la vida, la propiedad de la persona, este gobierno pierde su legitimidad. Y cuando pierde su legitimidad, los habitantes pueden resistirse frente al poder arbitrario. Y ahí es donde él choca directamente con la concepción de Hobbes, porque para Hobbes el soberano puede afectar los bienes de las personas, puede afectar sus derechos fundamentales, puede afectar esos derechos que tenía antes, porque los dos son naturalistas, antes de ser Estado, lo que no puede afectar es la vida. Locke dice, no, no puede afectar tampoco la libertad, ni la propiedad, ni la salud, ni el derecho de la vida de las personas, ¿verdad? Y si lo hace, la persona se puede resistir, porque él es el teórico de la revolución, y la revolución gloriosa sale precisamente para ponerle freno a un monarca que se había salido del pacto social que había sido establecido ya antes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la relación directa entre el pensamiento filosófico de Locke y los actuales derechos humanos, especialmente el derecho a la resistencia legítima, que está consagrado en la mayoría de las constituciones modernas, incluyendo también la de Guatemala, ¿verdad? Entonces, esta idea de Locke, de los límites del gobierno, de los derechos fundamentales, son los directamente relacionados con los límites al poder, con el Estado de Derecho, con la legitimidad democrática del gobierno y con la protección de los derechos fundamentales. Y esto va íntimamente relacionado con el tipo de Estado que se planteaba, el tipo de Estado que se quería a partir de la idea liberal. ¿Cuál es el Estado liberal? Pues es el Estado que tiene un poder limitado. Es el Estado donde existe un rey, todavía Locke, la idea de Locke es la monarquía limitada, un ejecutivo en manos de un rey con un poder limitado por medio de una constitución, en este caso el Bill of Rights, un legislativo elegido por el pueblo, ¿verdad? Que se deriva de la visión de autonomía de la voluntad. Si la persona es libre también de elegir qué tipo de gobierno quiere. Y un poder judicial independiente para que haga valer la ley y proteja los derechos de las personas. Ahora, esto es la génesis, pero incluso aquí no es una democracia plena como la conocemos actualmente. ¿Por qué? Porque para el liberalismo, y aquí viene la unión con la parte económica, para el liberalismo solo los ciudadanos pueden elegir, y son ciudadanos aquellos que pagan impuestos, aquellos que tienen una fuente de ingresos con la cual pueden ser independientes. Si alguien trabaja para otro, no es totalmente independiente. Entonces, esa visión liberal fue la que se impregnó en las primeras constituciones, ¿verdad? Por eso bueno, la democracia nunca fue 100% perfecta. Incluso en Atenas solo votaban los hombres libres, no los esclavos, ¿verdad? No las mujeres, solo los hombres. Y en la primera etapa liberal tampoco votaban todos los hombres libres, solo aquellos que tenían una renta, y no votaban, por supuesto, las mujeres. Pero en la génesis es un primer elemento fundamental para combatir el sistema de
la monarquía absoluta. Y por supuesto que hay una visión económica de una clase que quiere desplazar a otra. Aquí, no tampoco seamos idealistas en cuanto a que estas personas querían los derechos humanos como algo, digamos, que se diera para todas las personas. Ellos tenían una visión muy clara de lo que querían. Ellos querían igualdad precisamente para poder acceder a los puestos de gobierno, ¿verdad? Por eso los liberales hablan de que todos somos iguales, que no tienen privilegios, porque así no están esos topes que había en la Edad Media y que no podían permitirlos a ellos ascender y tener poder político. De los liberales, Locke es el que más tiene vinculación con la filosofía de los derechos humanos. Vamos a ver un par de liberales más. El primero de ellos es Montesquieu. Montesquieu, que es, nos vamos de Inglaterra a Francia, poquito después de Locke, 1689 a 1755. Él era jurista, era filósofo, era historiador, y esta es una parte muy importante porque muchas de sus obras son precisamente ver qué hicieron los romanos, ver qué hicieron los griegos y cómo fue que ellos llegaron tan lejos a hacer las grandes civilizaciones y cómo fue que cayeron. Y su obra más importante, la que más dejó impregnado el tema del liberalismo a nivel mundial, es El espíritu de las leyes. Según algunos estudios que han hecho en Estados Unidos, por lo menos durante la primera etapa prerevolucionaria y aún después de la independencia de Estados Unidos, el autor más importante era Montesquieu. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante para la independencia de Estados Unidos, para la misma independencia, para la misma Revolución Francesa? Él se inspira mucho en el pensamiento de Locke. Él plantea que la protección de los derechos requiere instituciones capaces de impedir que el Estado concentre demasiado poder. La lucha de todos los liberales, los revolucionarios franceses, los revolucionarios ingleses y los independentistas norteamericanos era contra el Estado. El derecho, en ese sentido, de los derechos humanos, surge en contra de un Estado que tenía mucho poder. Entonces ellos dicen la forma de limitar al Estado es dividir el poder, ¿verdad? La concentración de poder facilita el despotismo. Un rey se vuelve despótico, se vuelve tirano cuando tiene mucho poder. Si el rey hace las leyes, él las ejecuta y todavía imparte justicia, es demasiado poder para una sola persona. Entonces van a buscar en la historia y se dan cuenta que los romanos, la República Romana, dividió precisamente el poder, por eso entre los cónsules, el Senado y otros funcionarios menores, y hace un sistema, además Montesquieu, de tal forma que la distribución de las funciones, ahí no se refiere tanto a poderes, el poder legislativo, judicial, ejecutivo, sino más función legislativa, función de aprobar las leyes, función ejecutiva, función de que se cumplan esas leyes, de ejecutar las leyes, y función judicial, la función de impartir la justicia. Pero estas son ideas que vienen desde antes, no es propiamente liberal esta idea, Aristóteles ya lo planteaba, esa división de poderes. En la política está claramente planteado estas funciones. Lo que hace Montesquieu es traer a esos clásicos y establecerlos en un sistema de pesos y contrapesos y establecer el tipo de Estado que tendría que poder tener un poder ilimitado, que tendría que tener a un poder ilimitado, ¿verdad? Y ahí es donde él plantea la importancia de la independencia judicial. Por eso quienes hicieron la Constitución de los Estados Unidos, Madison, Adams, todos estos próceres de la independencia de Estados Unidos, Jefferson, se inspiraron mucho en Montesquieu y lo citan en el libro Constituyente de Estados Unidos, lo citan a Montesquieu muchas veces precisamente por eso, por las ideas que él plantea de división de poderes. ¿Y qué tiene que ver eso? Sí, con mucho gusto. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Yo escuché un término que me llamó mucho la atención y es lo que mencionaba usted sobre la ciudadanía, digamos, sobre cómo se fue construyendo también no solo el concepto, digamos, sino lo que significaba la ciudadanía, porque vemos que
se establecen los derechos, se establecen, digamos, las necesidades, pero llevó mucho más tiempo realmente decidir quiénes poseían estas libertades o estos derechos. Y va siendo como bien ambigua esta definición de ciudadanía, porque si lo vemos, eh, sucede en el Acta de Independencia, por ejemplo, no se reconocen a todas las personas, se reconoce al hombre. La mujer no tiene voto aún, entonces creo que también ahí tiene mucho que ver no solo el pensamiento filosófico, sino que va de la mano también como con esta construcción de la condición de la persona frente al Estado como tal. Gracias. Sí, totalmente. El papel que juega, por ejemplo, la parte económica para definir quién es ciudadano y quién no. Eh, Cuando vemos nuestras primeras constituciones, lo vemos claramente, ¿verdad? En las primeras constituciones, incluso ya como repúblicas independientes, podemos ver quiénes pueden votar. Entonces, vamos a irnos, por ejemplo, aquí tengo a la mano el digesto constitucional. Y en el digesto constitucional, pues están todas las constituciones que hemos tenido en la historia de Guatemala, y ahí está quiénes pueden votar y quiénes no pueden ejercer derecho al voto. Entonces, por ejemplo, se establece, ¿verdad? Todo en el artículo 13 de la Constitución Federal de 1824, que es muy inspirada en todo esto que estamos hablando actualmente, ¿verdad? ¿Quiénes son ciudadanos para estas constituciones? Todo hombre es libre, eso sí, no puede ser esclavo el que se arroja a sus leyes ni ciudadanos que trafiquen esclavos. Eso sí tienen todos los liberales, salvo los de Estados Unidos. Ahí es otro tema económico nuevamente, ¿verdad? Pero los liberales europeos y los liberales americanos sí desde el principio dicen abolición de la esclavitud, y Locke lo tiene muy claramente también. ¿Por qué? Porque todos son iguales, todos los seres humanos son iguales. Pero dice el artículo 14, son ciudadanos todos los habitantes de la República naturales del país o naturalizados en el que fueren casados o mayores de 18 años, siempre que ejerzan alguna profesión útil o tengan medios conocidos de subsistencia, ¿verdad? Entonces ahí vemos una clasificación del ciudadano, una clasificación limitada del ciudadano, como usted lo plantea, creo yo, donde no todos son ciudadanos concebidos como ciudadanos, sino solo aquellos que tengan una profesión o que tengan una empresa o que sean herederos de una empresa, algo de donde saquen ellos ganancias. No estaba el voto universal, no todos podían votar, ¿verdad? Y después excluyen a los analfabetas. Entonces, el tema del ciudadano, ¿quién es el ciudadano? La concepción del ciudadano, que la vamos a ver también con Rousseau más adelante, ¿verdad? Entonces, sí, es una democracia excluyente de una parte importante de la población, hay que tenerlo claro ahí. Es un tema mucho de lo que aporta esta visión, es eso, ¿no? La separación de poderes para proteger derechos, pero ¿cuáles derechos? La libertad, la seguridad, el debido proceso, la protección frente a la arbitrariedad estatal. Va a pasar mucho tiempo todavía para que a través de la filosofía de los derechos humanos, pero sobre todo a través de otras revoluciones, ya aparezcan derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales, esos van a venir todavía más lejos, mucho más lejos de lo que ahorita están apareciendo estos derechos de libertad, ¿verdad? Y la forma de los liberales para proteger los derechos es dividir el poder, ¿verdad? Ejercer, digamos, esa división de poderes, que es lo que hace Montesquieu, que da como resultado el Estado constitucional. El Estado constitucional es un invento, diría yo, por un lado inglés, americano y francés, ¿verdad? Que está plasmado en las constituciones liberales que hemos hablado. ¿Por qué? Porque en estas constituciones se establece la protección de la libertad individual,
el rechazo del poder absoluto, un gobierno sometido a leyes, la independencia judicial enunciada por lo menos, y un sistema de frenos y contrapesos. Y al final de cuentas, eso es una constitución o eso es un Estado constitucional. Un Estado constitucional que como tal surge de esta, no solo de esta filosofía es la que da discurso a las revoluciones, que las revoluciones asumen estas ideas que son refritos también de las ideas de los romanos y de las ideas de los griegos, ¿verdad? Y también están influidas en el derecho natural, porque a partir del derecho natural se crean las condiciones para decir el ser humano tiene derechos aunque el Estado no se los reconozca, aunque este rey no los quiera reconocer, nosotros tenemos ciertos derechos y uno de esos derechos es la libertad y la libertad nos permite a nosotros elegir y ser electos, establecer nuestro sistema de gobierno propiamente y a partir de ahí limitar también el poder que tiene el rey. Es que si nos damos cuenta en la evolución histórica sí es un gran paso. Cuando pensamos en aquel monarca que él decía que por derecho divino tenía todo el poder y podía ejercer el poder contra sus súbditos de manera despótica porque Dios lo había elegido, a cómo los liberales lo plantean de que no, usted en primer lugar no fue elegido por Dios, fue elegido por los hombres, fue elegido por las personas y tiene límites en su poder. Por eso vemos, por ejemplo, el caso de España, ¿no? Cuando se aprueba la Constitución de Cádiz, el rey Fernando XII, creo que era, viene y no lo acepta, ¿verdad? No la acepta, a pesar de que fue la Constitución de las personas que estaban luchando por la independencia de España contra Napoleón, hacen su Constitución liberal, pero el rey llega y dice, no, no quiero esa Constitución, y la deroga, ¿verdad? Entonces ahí vemos la lucha clara del poder y por qué se asustan todos los países europeos cuando Francia cae en la Revolución Francesa y se crea un sistema de pesos y contrapesos. Sí es un avance en términos de derechos humanos, no lo podemos negar. Que además era excluyente con una gran cantidad de la población, pues tampoco se puede negar, ¿verdad? Y finalmente, antes de irnos a la pausa, platiquemos todavía del último de los liberales, que es Juan Jacobo Rousseau. Cuando hablamos de contractualismo, pensamos en Rousseau, pero él no fue el autor del contractualismo, fue Hobbes, casi 100 años antes que Rousseau. Pero Rousseau es muy famoso por el libro El contrato social, que es de 1762. Él era de origen suizo, pero tuvo una gran influencia también tanto en la Revolución Francesa como en el resto de constituciones. ¿Por qué? Porque Rousseau también, como todo contractualista, él pensaba que los hombres vivían antes del Estado en un estado de la naturaleza, pero que no era de guerra, sino que él decía era de paz ese estado, era de cooperación, pero de ahí aparece la desigualdad y la propiedad privada y perturban ese estado de la naturaleza. Y para protegerse, los hombres firman el contrato social y ceden parte de su voluntad. Ahora, ahí es donde llega la categoría de ciudadanos, una categoría que Rousseau le da a quienes firman el contrato social, quienes son parte de este conglomerado, de este Estado. Son los ciudadanos. Y estos ciudadanos lo que hacen es ceder parte de su voluntad. Y entonces se crea una voluntad colectiva. Y la voluntad colectiva no es nada más la suma de las voluntades, sino que es la que orienta hacia dónde va el Estado en beneficio de toda la comunidad, ¿verdad? Y ahí es donde él dice, la libertad y la igualdad deben ser compatibles con la vida en sociedad y que la legitimidad del poder político no procede simplemente de la tradición, la fuerza o el derecho divino, sino del consentimiento de los ciudadanos. Entonces, ahí es la importancia política de Rousseau. Antes de Rousseau, la soberanía, básicamente lo que se discutía en términos de soberanía era si era soberano el rey o el papa. Esa era la discusión de quién era más fuerte y de a quién tenía que obedecerle las personas, al rey o al papa.
y la discusión, eran grandes capítulos y grandes lecturas de libros para decir el derecho divino o el derecho terrenal, cuál es más importante y cómo el rey viene también del derecho divino. Entonces Rousseau dice, no, aquí lo que importa es la soberanía, es popular. Los que mandan son el pueblo, los que votan, los ciudadanos. ¿Y por qué es tan importante esto para los derechos? Bueno, porque el derecho a elegir y ser electo precisamente es el que abre la puerta para el resto de derechos, ¿verdad? Si el máximo poder en el Estado es el del pueblo y la voluntad popular general, voluntad general, no es nada más sumar las voluntades, las opiniones individuales, sino que es la voluntad popular es buscar el interés común de la comunidad, ¿verdad? Entonces, ser ciudadano implica involucrarse en la democracia, ser ciudadano implica participar activamente, ¿verdad? Pero hay un límite también para el Estado, según Rousseau, que es el mismo límite que plantea Hobbes, Locke y Montesquieu, es la vida, ¿verdad? El Estado jamás va a tener la posibilidad de acabar con la vida de uno de sus miembros, ¿verdad? Y ahí es donde surge todo el tema. Si nos vamos a los orígenes del tema de ir en contra de la pena de muerte, vamos a encontrarla en los liberales también, porque los liberales dicen, esto que estamos creando, que se llama Estado, que se crea por medio de las voluntades, no puede en ningún caso quitarle la vida a parte de sus miembros. Sería una contradicción en sí misma, ¿verdad? Entonces, estas son a grandes rasgos las ideas de los autores liberales en el tema de derechos humanos. Usualmente vemos a los liberales más que todo desde el punto de vista económico, como dice bien Leo, pero también hay un pensamiento muy importante en términos de derechos humanos y sobre todo de cómo debe ser un Estado que proteja los derechos humanos, que es tal vez el gran aporte del liberalismo, la división de poderes, el Estado constitucional, un Estado limitado, un gobernante que no tenga tanto poder. ¿Hasta ahorita hay algún comentario, alguna duda en relación a estos filósofos que hemos visto? Creo que no. Pareciera que no. Bueno, entonces, continuemos con la conversación de hoy. Pues en esta primera parte vimos el liberalismo y su aporte a los derechos humanos. Y ahora vamos a otra filosofía que por lo general se ha vinculado con el liberalismo, pero que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y vamos a ver las ideas de un pensador, también uno de los principales pensadores intelectuales del occidente, como es Jeremy Bentham. Jeremy Bentham también nace en 1748, muere en 1832, es inglés, es filósofo, es jurista, pero además es economista, escritor y sobre todo reformador social. Yo diría que es uno de los teóricos más interesantes por la cantidad de cosas que abarca, pero si se va a reconocer como algo, especialmente, va a ser como el padre del utilitarismo moderno, ¿verdad? Y como tal influyó sobre muchos políticos de su siglo y también políticos posteriores. Digamos, muchos presidentes de Estados Unidos tienen como autor de cabecera a Jeremy Bentham. Y no hay que verlo solo desde el punto de vista político, incluso actuales filósofos del derecho como Luigi Ferraioli utiliza en sus obras muchísimo a Jeremy Bentham como para incluso limitar el poder punitivo del Estado y darle racionalidad al poder del Estado. Tiene su libro más importante, que es Introducción a los principios de la moral y la legislación, de 1789, pero tiene una prolífica carrera de libros de muy diversa índole. Incluso él diseña un sistema de cárceles que se le conoce como el panóptico de Bentham, por medio del cual una persona puede ver todas las
una persona en una torre situada en medio puede ver alrededor a todas las personas que están en cárceles individuales. Es un diseño de cárcel que él mismo hace, y también hace diseños incluso económicos, incluso diseños de colonias. Él es el que hace también una propuesta para colonia en Australia, por ejemplo. Era un polímata en general, Jeremy Bentham, pero su principal aporte tiene que ver con el tema jus filosófico. Y Jeremy Bentham, por cierto, es totalmente contrario a la idea de los derechos naturales. Él dice que los derechos naturales es una aberración, es una tontería enorme, dice él. Bueno, ¿cuál es el pensamiento de Bentham y por qué es importante él en los derechos humanos? Él basa toda su filosofía moral y política y del derecho en el principio de utilidad. Por eso es el padre del utilitarismo. El principio de utilidad es el principio que aprueba o desaprueba toda acción según la tendencia que parezca tener a aumentar o disminuir la felicidad de la parte cuyo interés está en juego, o dicho de otro modo, a promover u oponerse a esa felicidad. Para Bentham hay dos cosas, la felicidad y el dolor. Entonces, todo lo que es bueno es aquello que produzca felicidad, y todo lo que es malo es lo que produzca dolor. Así lo vemos desde el punto de vista de una persona, de una comunidad, del Estado en general. Se puede aplicar para todos el principio de utilidad. ¿Y qué es la utilidad? Aquella propiedad de cualquier objeto que tiende a producir beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad, que para él es lo mismo, ¿verdad? Él mismo lo dice en su libro, todo esto que entendemos como beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad, es lo mismo. Si le produce dinero, es útil. Si le produce placer, es algo útil. Si le produce una felicidad, es algo útil. Entonces, si le produce algo, es bueno. O también puede prevenir que ocurra daño, dolor, mal o infelicidad, que también a él lo considera lo mismo, ¿verdad? Si lo asaltan, es malo, obviamente. Si lo privan de su libertad, es malo. Si lo privan de su propiedad, es malo. Le causa dolor si lo golpean, entonces todo eso es malo. Entonces, la infelicidad y la felicidad, eso es el principio de utilidad. Y en base a eso se hace toda la valoración de las cosas, de las políticas, de los derechos mismos, ¿verdad? De las formas de pensamiento. Él los valora en cuanto a que si producen felicidad o dolor o infelicidad. Teniendo eso claro, ¿cómo es que surge desde la utilidad el tema de los derechos humanos? Él no cree en los derechos humanos sean intrínsecos. Él no cree que existan derechos humanos que la persona pueda decir, este es mi derecho porque yo soy persona. Él dice, no, no es cierto, eso es mentira, porque si el Estado no te lo reconoce, no vas a tener ese derecho. Tienes un derecho si el Estado lo reconoce, ¿verdad? Entonces, para él, el derecho lo que tiene que tender es a promover la felicidad, ¿verdad? Y otra vez, desde el punto de vista de los derechos, para él, una norma, una acción, una institución es correcta cuando tiende a producir la mayor felicidad para el mayor número de personas, ¿verdad? Entonces, si una política produce felicidad para una buena cantidad de personas, es una política buena. Si al contrario, esta política produce infelicidad para un gran personas, es una política dañina, es mala. Entonces, ¿el derecho para qué sirve? El derecho tiene que promover la felicidad, la seguridad, el bienestar o la reducción del sufrimiento. También tiene que ver con la reducción del sufrimiento. Y los derechos humanos, ¿qué son? Pues son derechos que producen felicidad para las personas. A una persona la hace feliz poder tener libertad económica. A una persona la hace feliz poder salir a reunirse con otras personas. A una persona la hace feliz poder decir lo que quiera.
Entonces los derechos al final de cuentas son para eso, para producir felicidad, para producir bienestar, para producir ganancias y para evitar que produzcan dolor, para evitar sufrimientos, ¿verdad? Entonces, tanto para promover como para evitar, para eso sirve el derecho, dice él. Entonces el derecho, dice, debe evaluarse por sus consecuencias sociales, no solamente por principios abstractos. Entonces ahí introduce un elemento muy importante, la satisfacción de las mayorías, la satisfacción de la mayor cantidad de personas. Ahí está la génesis, empieza la génesis de algunos derechos sociales también. De los derechos individuales, sin duda, entendida como que cada persona es recipiendaria de una parte de felicidad, pero también puede haber políticas sociales que hagan felices o que permitan que muchas personas tengan utilidades, tengan ganancias, ¿verdad? Entonces, para él, el valor de una norma jurídica se mide por su capacidad para producir bienestar colectivo. Y es bien paradójico esto, porque cuando surge Bentham con estas ideas, a los revolucionarios franceses les parecen excelentes. Y ellos precisamente están construyendo un nuevo Estado que la promesa era de mayor beneficio para las mayorías. Y la filosofía de Bentham se va a ese punto. ¿Cómo hacer el mayor beneficio para la mayoría de personas, no solo para unos pocos? ¿Verdad? Ahí es donde hay un aporte importante que se va a ir algunas veces tergiversando, entendiendo mal, pero otras veces aplicando en una forma que pueda permitir la generalización de los derechos. Por ejemplo, Bentham dice, para un número de personas con respecto a cada una de las cuales se considera el valor de un placer o un dolor, este será mayor o menor según 7 circunstancias: la intensidad, la duración del placer o de la felicidad o del beneficio económico, qué tan intenso es, qué tanto lo beneficia, qué tanto tiempo dura, qué tan cierto o incierto es que esto se produzca, qué tan próximo o lejano es el beneficio, el placer, la felicidad que va a producir. Él habla de fecundidad, que se refiere a que a partir de una pueda hacerse una serie de sensaciones similares, se pueda dar más felicidad. Por ejemplo, pensemos en un derecho que al permitir dar un derecho puede ser que tenga más consecuencias. La educación. Si una persona educa o recibe una educación, luego esta persona puede generar más educación, ¿verdad? Igual, si una persona funda una empresa y esta empresa puede dar después trabajo a otras personas, entonces produce mayor felicidad. A ese tipo de cosas él le llama fecundidad. Y la pureza, es decir, la posibilidad de que no se den sensaciones contrarias, ¿verdad? Por ejemplo, si se va a dar un subsidio a una persona para algo, después que no vaya a haber también, porque se le dio a esta persona un subsidio, que no vaya a haber también escasez para tener otros derechos, ¿verdad? Que no se vaya a agotar por darle un beneficio a una persona la posibilidad de dar otros beneficios a otras personas. Entonces, la idea de este método de verificar la utilidad de una norma, de un derecho, de una política, es que permite identificar cómo ejercer mejor los derechos o cómo permite a un Estado darle mejor los derechos a su ciudadanía. Y el más importante es el último, que se refiere a la extensión, es decir, el número de personas a la que se extiende, o en otras palabras, que se ven afectadas por ella. Y entonces aquí vamos generalizando los derechos, porque una de las críticas precisamente al liberalismo era que se enfocaba nada más en el individuo, en la persona individual, concebida como tal. Si bien es cierto, Rousseau, cuando habla de ciudadanía, cuando habla de la voluntad popular, sí empieza a plantear ya una colectividad como tal, ¿verdad?
el aporte de Bentham es precisamente ese, que dice que entre más personas pueda hacer felices algo, es más útil para la sociedad, ¿verdad? Entonces, al final ahí, el beneficio para las grandes mayorías es más importante que el beneficio para unos pocos. Y ahí está, digamos, una clave filosófica que pareciera básica, pero que él la determina en base a un método para aplicar los derechos, ¿verdad? Y por eso fue tan revolucionario su idea en su momento, y por eso es que los que más después van a atender a la colectividad, a el beneficio de las grandes mayorías, utilizan a Bentham como un antecedente muy importante, ¿verdad? La crítica de Bentham al derecho natural es muy fuerte, porque él dice, los derechos necesitan una base jurídica concreta. Él es jurista, antes que filósofo, antes que todo, él es un abogado. Y como tal dice, los derechos anteriores al Estado es una ficción, pero es una cosa de locos, dice él, porque todos los derechos necesitan una ley para basarse en eso. Tiene que estar reconocido por parte de un código, por parte de una doctrina, por parte de algo que se pueda hacer después valer ante los tribunales, ¿verdad? Entonces, un derecho existe cuando puede ser reconocido y protegido por una norma jurídica. Y no es aquí el tema de los positivistas, no es que los positivistas se opongan a los derechos, porque Bentham es un positivista y él no se opone a los derechos, al contrario, él dice, para que se puedan proteger bien estos derechos, tienen que estar establecidos en una norma jurídica, ¿verdad? Tienen que estar establecidos y tienen que ser protegidos por un Estado. ¿Por qué? Porque si hablamos de derechos sin establecer quién debe garantizarlos y cómo puede hacerlo, es insuficiente, ¿verdad? Yo tengo el derecho a libertad de emisión del pensamiento, pero si no está establecido en una ley, si no se establece que el Estado tiene que proteger ese derecho a libertad de emisión del pensamiento, cualquiera puede venir a violarlo, porque no está la forma de garantizar los derechos. Entonces, Bentham, igual que muchos positivistas como Kelsen, Raz y todos los que vienen después de ellos, no es que se opongan a los derechos, lo que se oponen es a que no haya una forma clara de cómo hacerlos valer, ¿verdad? Entonces, aquí es el contraste entre las ideas de Bentham y los derechos naturales. Los derechos naturales existen por la misma condición humana. Bentham dice, los derechos requieren reconocimiento jurídico para poder ejercerse, ¿verdad? Y diría yo que la mayor parte de la historia le da la razón a Bentham, porque es hasta que estos derechos quedan en papel, que quedan en una constitución, que crean en un código, o más aún, que existan las condiciones adecuadas para protegerlo, que crean las instituciones para protegerlo, es que se ejecutan los derechos. Lo demás, diría Bentham, es buenas intenciones, ¿verdad? Es un conjunto de buenas intenciones, pero no se pueden llevar a la práctica si no están establecidos en un ordenamiento jurídico, si no hay una institución que los haga valer. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala, verdad? Tenemos los derechos establecidos en la Constitución, y la misma Constitución dice, y hay otros que aunque no estén en la Constitución, son parte de Guatemala, de los derechos de los guatemaltecos. Pero si ni siquiera pueden cumplir los derechos que están establecidos en la Constitución, menos nos van a cumplir otros derechos. ¿Y quiénes son los encargados de proteger nuestros derechos? Ahí están los tribunales, el Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos, el Congreso. Aquí es donde Bentham le da un papel fundamental al Congreso. Él dice, el legislador tiene un papel central en la protección de los derechos, ¿verdad? Es el congresista el que tiene que proteger los derechos. ¿Cómo? Por medio de las leyes. Las leyes deben proteger a las personas frente a daños y frente a los abusos. Y las leyes deben promover el bienestar, deben estar hechas para proteger la felicidad de las personas, ¿verdad? Y que la legislación debe ser evaluada según sus efectos reales. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, tener en Guatemala un delito de contra la discriminación
¿verdad? Que dice que discriminar a las personas es un delito y que va a ser castigado si no se aplica, ¿verdad? ¿De qué nos sirve tener eso en el Código Penal si la gente sigue discriminando por razones de raza, por razones de sexualidad, por razones de pensamientos políticos? Entonces, Bentham, por cierto, era ateo. Bentham no creía, por tanto, en los derechos naturales que hubiera dado un Dios, dice él. No hay un derecho divino y, por lo tanto, todos los derechos van a ser derechos aprobados por los seres humanos, ¿verdad? Él dice, una buena ley debe beneficiar al conjunto de la sociedad, a la mayor cantidad de personas posible. Una ley que solo beneficie a un número limitado de personas es dañina, sobre todo si viene en detrimento de una gran mayoría de personas, ¿verdad? Porque los derechos no deben analizarse aisladamente, sino en relación con las consecuencias sociales de su protección. Por supuesto, proteger derechos sale caro. Y aquí hay otro elemento importante. Proteger derechos es caro en todas partes del mundo, ¿verdad? Los derechos de libertad son más baratos. Los derechos de libertad es que el Estado no se meta a afectar al ciudadano, pero aún así el Estado tiene que hacer una inversión en juzgados, en tribunales, en policías, no digamos los derechos económicos y sociales, que esos son carísimos, un sistema de salud, un sistema de educación, ¿verdad? Entonces, los derechos no pueden analizarse aisladamente, sino en cuanto a las consecuencias que tienen para toda la población. Y aquí es donde vamos a ver un poquito más adelante que hay una crítica también a Bentham por parte de los derechos de las minorías. Para él, por lo tanto, se aplica siempre el principio de utilidad. El principio de utilidad es que tiene que tener mayor beneficio posible para el mayor número de personas. Entonces, ¿cuáles son los principales aportes de Jeremy Bentham al tema de los derechos? Pues uno de ellos es el tema de la igualdad, ¿verdad? Cada persona debe contar por igual en el cálculo de la utilidad. Los intereses de una persona no valen más simplemente por pertenecer a una determinada clase social. Contrario a lo que se cree del utilitarismo, que es para beneficio de solo los poderosos, no. El utilitarismo es el beneficio para la mayor cantidad de personas en una sociedad, ¿verdad? Él está en contra de las leyes que solo son para los ricos o las leyes que solo son para determinada clase social exclusiva, por supuesto, las clases pudientes. Él dice las leyes tienen que ser generales, las leyes tienen que ser abstractas, el sufrimiento de cualquier individuo debe ser tomado en consideración, dice él, ¿verdad? Si esta ley que va a beneficiar a la mayoría va a causar beneficios también para algunos, tiene que tomarse en cuenta eso también para disminuirlo en la menor posibilidad, ¿verdad? El Estado debe adoptar políticas que aumenten el bienestar colectivo y en ese sentido también sirvió ese pensamiento para cuestionar privilegios jurídicos y políticos tradicionales, ¿verdad? Desde un punto de vista jurídico y filosófico. Pero hay que tomar en cuenta que no se basa en la dignidad humana inherente, porque eso es naturalismo, sino en la consideración igual de los intereses y del bienestar de las personas. Él desarrolla todo su sistema, de hecho, en base a la psicología más que al derecho. La psicología en relación a el placer que causa algo bueno, la felicidad que causa algo bueno, que por qué algunas personas huyen a la felicidad. Y él dice que los religiosos, por ejemplo, huyen a la felicidad y algunos filósofos también, pero bueno, ese es otro pensamiento un poquito más complejo. ¿Qué grandes aportes da Bentham a la filosofía de los derechos humanos? Introduce una perspectiva consecuencialista sobre los derechos. ¿Cuáles son las consecuencias de los derechos? Y que nada más aprobar un derecho no es suficiente, tiene que establecerse todo un mecanismo para hacerlo jurídicamente efectivo, ¿verdad? Que esa es la otra gran aporte, ¿verdad? No es nada más los derechos, además tiene que ver cómo se cumplen estos derechos. Vincular el derecho con el bienestar social, que diríamos fue un antecedente para los derechos económicos y sociales, la consideración igual de los intereses de las personas, ir más allá de la igualdad formal
que planteaban los liberales a una igualdad más real y influir en las decisiones modernas sobre legislación, reforma jurídica, políticas públicas. Mucho del derecho penal moderno surge precisamente de Jeremy Bentham en relación a la proporcionalidad de las penas, por ejemplo, ¿verdad? El sufrimiento que se causa a una persona por un delito, la pena tiene que ser equivalente a ese sufrimiento que causó la persona sin llegar tampoco al ojo por ojo, ¿verdad? Sino que a cómo medir bien el sufrimiento que se le causa a una persona que cometió un delito menor, por ejemplo, la proporcionalidad. Esto se debe a las ideas de Bentham sobre la felicidad, la infelicidad, el dolor, el sufrimiento. Desde el punto de vista de los derechos humanos, también hay algunas críticas a Bentham. ¿Por qué? Por su rechazo a los derechos naturales, ¿verdad? Que puede debilitar la idea de derechos universales anteriores al Estado. Y en muchos momentos de la historia es importante mantener la idea del justnaturalismo. Es importante mantener la idea de que las personas tienen ciertos derechos que un Estado no puede violar. ¿Qué momentos? Pues en las dictaduras, precisamente en las dictaduras como la que tienen ahorita en El Salvador, o la dictadura nazi en Alemania, o las dictaduras que tuvimos durante el conflicto armado interno en Guatemala. La creencia de que el Estado puede decir, usted ya no tiene estos derechos a los ciudadanos, tiene en el naturalismo un límite, ¿verdad? Porque de lo contrario, si nos vamos a una visión exclusivamente positivista, el mismo Estado puede cambiar sus leyes y el mismo Estado puede suspender la Constitución, como lo hicieron en el conflicto armado en Guatemala. En El Salvador está en un estado de excepción de hace 4 años o 5 años, algo así, ¿verdad? Donde no todos los derechos constitucionales están válidos, donde el debido proceso no existe, por ejemplo, ¿verdad? Y también en las dictaduras, no solo en las dictaduras de derecha, también en las dictaduras comunistas, en China, en la Unión Soviética, se han suspendido garantías y se han suspendido derechos. La idea de que el ser humano tiene derechos intrínsecos es precisamente para eso, para evitar que en determinados momentos el Estado o quienes manejan el poder político puedan eliminar los derechos que no le convienen. Entonces ahí es donde la idea del naturalismo hay que mantenerla por lo menos para situaciones de emergencia, sacar esa carta. Hay otro elemento que se le critica a Bentham, que es el que el principio de mayor felicidad para el mayor número podría generar tensiones con los derechos de las minorías. Claro, los derechos de las minorías es un tema que viene muchos años después de Bentham, lo vamos a analizar desde el punto de vista just filosófico, pero aplicar los principios utilitarios de Bentham a la actualidad da ese problema, que hay derechos de las minorías específicamente que son caros, que solo benefician a ciertas personas muy específicas, ¿verdad? Por ejemplo, las minorías sexuales o las minorías raciales en algunos estados donde son pequeños, son poca gente y el beneficiar a estas personas, el causarles felicidad, no necesariamente se compensa bajo el criterio de utilidad. O sea, al Estado le sale bastante caro, pero ahí viene toda la filosofía del derecho de las minorías también. Y la protección en ese sentido también de un derecho no debería depender únicamente de sus consecuencias para las mayorías, ¿verdad? Las minorías políticas también tienen sus derechos. Que pierdan una elección, que pierdan una votación en el Congreso, no quiere decir que sus derechos sean totalmente olvidados, sino que tiene que darse también una menor afectación posible, aunque sean minorías, aunque no haya mayor beneficio para la colectividad. Pero estas son formas, como les digo, que vienen mucho después de lo de Bentham. Ya lo de Bentham ya es un aporte bastante importante el que hizo, y estas críticas pues se le hacen ahora, pero hay que tomar en cuenta el contexto social, político, económico y temporal donde él estaba, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda sobre este filósofo? No, hoy están un poquito calladitos. Sí, así parece.
Hoy están un Pues poquito caraditos. Entonces, pasemos a otra parte, ya como que están un poquito aburridos o cansados por el monólogo. Aunque Leo ahí apoyó bastante bien con sus preguntas y comentarios, pasemos a platicar de el ensayo. Veo que Andrés tiene su manita arriba. sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, 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 lo escuchamos. Sí, gracias. Tenía una consulta, creo que era en la diapositiva anterior. Bueno, recién usted lo mencionaba, profesor, el caso este del principio de proporcionalidad. Cuando ahí existe una lesión, cuando existe un agravio y se recurre al sistema de justicia y bajo ese principio de justicia. Eh, en el entendido de que la víctima como tal haya sido asesinada, ya no, ya no, como tal no existe la víctima. Estaba pensando, por ejemplo, en el caso de China, algunas interpretaciones de la ley Sharia en algunos estados, ¿verdad? Eh, el castigo es la muerte para el perpetrador. Uno podría decir que como estamos en esta cosmovisión desde los derechos humanos, con esta visión occidental, pues tenemos como otro tamiz o tenemos otras perspectivas, ¿verdad? Pero bueno, incluso en algunos estados de Estados Unidos se recurre a esto. Entonces, ¿cómo conciliar el hecho, por ejemplo, de que si efectivamente la víctima fue asesinada, y a ver, bueno, en la región latinoamericana y particularmente en Centroamérica, somos testigos a diario de crímenes atroces. eh, ¿Cómo conciliar el hecho de que las personas, las familiares de las víctimas en estos casos, los afectados, ¿verdad? No persigan, a ver, una proporcionalidad en términos del crimen cometido al ser querido o a la víctima que ya no está? Es decir, me refiero, ¿cómo no caer? Porque digamos, aquí los riesgos y los vicios que muchos advierten es la tortura. Y sobre todo, digamos, entrar por la línea de la venganza, ¿verdad? El ojo por ojo que usted decía. Pero si ya la santidad de la vida se violó en primera instancia por parte del victimario, entonces las personas muchas veces se preguntan, al menos hablo por el caso costarricense, mucha gente aboga por una pena de muerte, ¿verdad? Todo esto será contrario a las disposiciones que hay en la Constitución política y demás instrumentos ratificados, pero muchas personas dicen ese perpetrador lo que merece es pena de muerte, porque asesinó a un niño, asesinó a un anciano, una persona desvalida, en condición sin defensa y demás. Entonces, ¿cómo abogar por la justicia? Pues para que ni la venganza ni la tortura sean estos vectores que impulsan en los derechos, pero a la vez, qué difícil, ¿verdad? Porque lo he escuchado y son debates, como le digo, que se suscitan por parte de las personas cercanas a las víctimas cuando ya la víctima no está. Y cómo aplicar proporcionalidad en tanto el victimario sigue con vida, ¿verdad? Y ciertamente, no sé si el tema atraviesa por toda esta línea axiológica, ¿verdad? Del respeto a la vida, la defensa de la vida. Bueno, los países de la región son signatarios, ¿verdad? De la defensa del derecho a la vida, pero ahí creo que hay una encrucijada y justamente, al menos, como le digo, por el caso costarricense, yo percibo que muchas veces la gente se cuestiona que no hay ni una justicia ni pronta ni cumplida cuando se trata, por ejemplo, de una lesión mayor, diría yo, ¿verdad? No, cuando se trata, por ejemplo, de casos de asesinato y el porqué del perpetrador sigue viviendo. este, Mucha gente dice, bueno, que en la cárcel tiene mejores condiciones. Yo no soy adepto de pensar que una persona en la cárcel propiamente va a estar en condiciones ni siquiera óptimas ni mínimas a veces, pero sí está esta sensación de vacío en el sistema legal, pero como le digo, no sé si desde la parte más axiológica, desde esta ventana de la filosofía, podemos entender cómo conciliar el principio de proporcionalidad
cuando el crimen cometido rebasa la manera de resarcir para quienes sean afectados o dolidos en este caso. No, claro, es el tema de la proporcionalidad es uno de los temas tal vez más complejos, diría yo, del derecho penal. Pues tanto Bentham como Ferraioli plantean varios elementos de cómo determinar la proporcionalidad en casos graves. Pero todos tienen como límite el tema del derecho a la vida. O sea, no se puede caer en la ley del talión, que ya de por sí es proporcionalidad, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ya hay un nivel de proporcionalidad. Pero todos los que analizan estos temas creen que no se puede equiparar el daño que causa el Estado al individuo al daño que causó ese individuo a otro, porque el Estado está en otra posición, no es una posición de iguales, sino que es una posición de superioridad respecto al individuo, que sigue siendo un ciudadano del Estado. Entonces, desde un punto de vista axiológico liberal, diría yo, el tema es cómo el Estado puede justificar que va a quitarle la vida a un ciudadano cuando el Estado está establecido para proteger a los mismos ciudadanos, aunque sean ciudadanos que han cometido delitos, ¿verdad? Y el fundamento al final que le dan al derecho penal es evitar la violencia privada. Precisamente, ¿cuál es el fin de que haya un sistema de justicia ajeno a la venganza privada? Porque podríamos regresar a ese nivel de Estado donde se permitía y se alentaba la violencia colectiva o la violencia privada, la forma de venganza privada. Entonces es precisamente porque el Estado, el derecho penal moderno surge para evitar los abusos de la venganza y que la gente no tenga que tomar la justicia por su propia mano. Por eso el tema de la pena de muerte se ha avanzado tanto que prácticamente en el continente solo Estados Unidos y Cuba tienen pena de muerte vigente actualmente, y en Estados Unidos solo ciertos estados, y a nivel mundial, por ahí tengo algunas estadísticas de pena de muerte. Podemos discutir este tema un poquito más a fondo si lo desean. Cómo la pena de muerte se va limitando, y ahí es donde otra vez caemos a, sí, hay otros sistemas de derechos, pero en la mayoría de los otros sistemas de derechos todavía se castiga con pena de muerte ciertos delitos. En Asia, en África, es donde está la mayor parte de estados que aplican pena de muerte todavía, ¿verdad? Ahí es el tema de que el Estado no puede actuar igual que los ciudadanos, y que los ciudadanos violaron la ley, afectaron derechos de otras personas, pero el Estado no está legitimado para hacerlo desde un punto de vista de los límites del Estado. El límite con el que todo el mundo concuerda, todo el mundo occidental concuerda, es la vida. El Estado no puede limitar la vida. Ahora, el límite de las penas, ahí sí es una cuestión de cada Estado, ¿verdad? Porque tenemos desde estados que dan pena perpetua, no ejecutan, pero dan pena perpetua a una persona que mató a otra, hasta estados como Noruega, donde la pena máxima para un homicidio es 21 años, ¿verdad? Que alguien diría, puchica, pero mató a una persona y solo le van a dar 21 años, ¿verdad? Aquí en Guatemala le dan 50 años la pena máxima y vamos a ver dónde hay más homicidios, menos homicidios, que esa es la otra gran cosa, ¿verdad? Que la pena de muerte por sí misma no disuade la violencia. Entonces, yo creo que, y ese es el último punto, ¿verdad? El tema de la pena de muerte. Si se hace una votación en cualquier país del mundo, creo yo, salvo tal vez en algunos países europeos, ganaría la pena de muerte. Y el otro año en nuestras campañas políticas vamos a tener un montón de políticos promoviendo la pena de muerte. Entiendo que en Costa Rica, que venía de una situación tranquila en términos de seguridad,
Ahora el tema de seguridad es un tema político muy fuerte, la acción del sistema de justicia, y ahí está el debate permanente. Aquí en Guatemala cada cierto tiempo se vuelve otra vez a ese debate sobre la pena de muerte, pero la única justificación es, como usted bien dice, axiológica. El Estado no puede caer al mismo nivel del delincuente. Y ahí es donde el Estado debe encontrar otras formas también para beneficiar a las víctimas. No solo la pena, sino la reparación digna, que eso es lo que muchas víctimas quieren también, ¿verdad? La reparación digna, que sigue siendo todavía un elemento incumplido por buena parte de nuestras legislaciones. Me parece que hay algunas personas que están saliendo de la reunión, pero me preocupa porque vamos a platicar un poco del el ensayo de fin de curso. También dicen ahí en el chat, en Guatemala se puede promover la pena de muerte tomando en cuenta que somos un estado de paz. No, no se puede promover la pena de muerte por ser signatarios del Pacto de San José. En el Pacto de San José se establece que los estados que hayan abolido la pena de muerte no podrán volver a incorporarla en sus ordenamientos jurídicos una vez la han quitado, y que tampoco se puede crear nuevos delitos con pena de muerte. Ya Guatemala ha sido condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente porque después de la ratificación del Pacto de San José, de la Convención Americana de Derechos Humanos, es el nombre correcto, aprobó la pena de muerte para los secuestros sin consecuencia de muerte. Entonces, la Corte le dijo no podía hacer esto porque usted se comprometió a no volver a aplicar la pena de muerte para nuevos delitos. La Convención Americana es abolicionista, pero le permitía a los estados que mantenían la pena de muerte que la mantuvieran siempre y cuando, una vez que la quitaban, no la podían volver a poner, ¿verdad? Entonces, la única forma es salirse del Pacto de San José. Pero ahí el problema es que no es fácil salirse de un pacto de derechos humanos y cómo queda también ante la comunidad internacional esto. Ahora, no tenemos que tener cuidado también de no pensar que la pena de muerte es la única solución para la delincuencia, ¿verdad? La mayoría de estados que tienen bajas tasas de delincuencia no tienen pena de muerte, ¿verdad? Precisamente porque no es la dureza de las penas, sino la certeza del castigo la que disuade al delincuente. Y el tema es, una persona en la cárcel que sigue cometiendo delitos, como dice muy bien ahí, creo que es, no, había un comentario, sí, Anelí, dice, ¿verdad? Sigue teniendo, digamos, delinquiendo. Sí, pero precisamente porque si una persona está en la cárcel y sigue delinquiendo, ahí es un fracaso de las políticas penitenciarias de ese estado, ¿verdad? Porque la idea es que si una persona va a estar alejada de la sociedad, va a estar resguardada por el Estado, pero también resguardada a la sociedad de que él siga cometiendo delitos. Ahí el problema no es tanto que no exista la pena de muerte, sino que los sistemas penitenciarios están muy mal. Ahora, no, la pena de muerte ya está abolida, ¿verdad? Ya no se puede volver a poner en los países donde está, salvo que denunciemos el Pacto de San José, que salgamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no ha habido ningún país que se haya salido. Hay muchos países que han anunciado que se van a salir, pero no hay ningún país que se haya salido realmente y que vaya a decir yo me voy a salir, porque sería casi que como un estado paria a nivel americano, ¿verdad? Sí, ahí está el tema, ¿verdad? La ley penitenciaria, el sistema penitenciario como tal. Ahora,
Vamos a hacer un ensayo al final del curso sobre el tema de filosofía y derechos humanos. Lo que yo necesito es que ustedes comiencen a analizar su constitución. Aquí hay personas, la mayoría creo que son de Guatemala, pero también hay estudiantes en Costa Rica y en El Salvador. No sé si hay en otros países de Centroamérica, pero ahí es donde el ejercicio se va a volver más interesante todavía. Ya hemos visto y vamos a seguir viendo en el resto de la clase algunas pensamientos filosóficos. Entonces, lo que yo quisiera es que ustedes tomen su constitución y de su respectivo país y cada una de sus derechos y algunas instituciones vean de qué escuela filosófica viene, ¿verdad? En el caso de Guatemala, por ejemplo, platicábamos que el artículo 44 de la Constitución de la Constitución de Guatemala tiene una raíz jus naturalista, ¿verdad? Porque habla de los derechos y garantías que otorga la Constitución, no excluyen otros que aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana, son por el hecho de ser humanos. Eso es un elemento claro de la corriente jus naturalista, ¿verdad? Entonces, el ensayo va más o menos así. Identificar los artículos de sus constituciones y a qué corriente filosófica de los derechos humanos le corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, la libertad de industria, comercio y trabajo. El artículo 43, se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo. Ahí estamos hablando de liberalismo, ¿verdad? Libertad, sobre todo libertad de dónde producir, de qué crear, ¿verdad? Tiene que ver con la corriente liberalista. Después tal vez vamos a encontrar un artículo utilitarista. De ahí vamos a encontrar tal vez un artículo que tenga relación con derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? La totalidad de los artículos, pueden ustedes identificar la mayor parte de los artículos que ustedes encuentren, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes encuentran una gran cantidad de artículos relacionados con las corrientes filosóficas, van a tener más puntos, ¿verdad? Si solo analizan 2 o 3 artículos, pues van a tener menos puntos en el ensayo. La idea es que empiecen ya a revisar y puedan identificar, no, aquí yo creo que viene el naturalismo, no, yo creo que aquí viene el utilitarismo, el liberalismo, marxismo. Puede haber algunos artículos basados en pensamientos socialdemócratas, en pensamientos multiculturales, en los diferentes fenómenos o globalismos que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Pero la mayoría, les voy a dar el chivo, la mayoría viene del liberalismo y del naturalismo, ¿verdad? Y esto lo van a entregar al final de las clases, ¿verdad? Y lo único que quiero es que identifiquen, ni siquiera les voy a pedir que digan por qué, sino más que todo que identifiquen. Pueden hacerlo también por medio de una tabla, ¿verdad? Y poner ahí un naturalismo. Artículos 3, 4, 5, 6, 7 de la Constitución Política de Guatemala. Artículos 10, 11, 12 de la Constitución Política de El Salvador. Sí, con mucho gusto, Giovanni. Ahorita estamos solo adelantando y la próxima clase ya especificamos el trabajo propiamente. Ahorita solo era un adelanto. Sí, sí, vamos a mandar las instrucciones claramente, no se preocupen. Ahorita, como les digo, es solo para que ustedes empiecen con ese trabajo de identificar en sus constituciones de dónde están viendo de las corrientes filosóficas que vamos viendo, ¿verdad? Porque precisamente vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo nuevas corrientes. Muy bien. ¿Alguna duda?
sobre este tema o sobre otros temas de la clase? La fecha de entrega es el último día de clases, que sería si mal no estoy, aunque esto todavía lo voy a coordinar bien con las autoridades de la maestría, porque tengo todavía un poquito de dudas ahí, pero entiendo yo que el último día de clases sería el 22 de septiembre. No sé si vamos a tener clases el 15 de septiembre, que es la independencia de Centroamérica, ¿verdad? Esos son temas que tenemos que todavía ponernos de acuerdo, pero que se les va a trasladar todo en su momento. Ahorita, como les digo, solo estoy pidiendo que empiecen a adelantar. Que adelanten un poquito en el estudio de su constitución, porque algunos de ustedes, yo he visto que son abogados, entonces tienen un poquito más de dominio de la constitución, pero algunos otros no, entonces sería muy bueno que lo empezaran ya a leer. Sí. Javier, ¿puedo hablar? ¿Sí, claro? Sí, colegas, les vamos a enviar vía, no sé aún, porque voy a hacer un paréntesis muy corto. Ya tenemos la plataforma activa. Obviamente eso requiere que le demos cierta información para que ustedes ya puedan navegar ahí, pero en función de lo que el doctor Monterroso comenta, vamos a enviar en un documento Word todas las indicaciones para que esté muy clara de qué va la tarea, que ya la comentó él, y va a ser con la fecha y los elementos que ustedes deben saber para llenar y hacer la tarea. Gracias. Correcto. Muchas gracias, Amanda. Sí, si la plataforma ya está activa, también ahí se va a colocar la tarea, ¿verdad? Como les digo, solo era para que comenzaran a leer su constitución y empiecen a pensar de dónde vienen los artículos. Y de hecho, si ustedes encuentran un artículo ahí de la constitución que dicen, bueno, ¿y esto de dónde salió? Esto no lo hemos visto, lo pueden preguntar aquí y vamos a darnos cuenta que vamos a ir viendo de dónde salió esa idea de un derecho humano, ¿verdad? Bueno, entonces quedémonos hasta ahí el día de hoy y nos vemos en la próxima clase. Y el tema de pena de muerte, como es un tema muy importante que ya lo tocó